creo. Ok, abramos nuestra Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro. Hoy seguimos hablando de la conducta del cristiano, seguimos dando claves especiales para que tengamos una conducta agradable al Señor. Y hoy vamos a ver 3 instrucciones vitales. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Estaban ahí cerquita, de Judas, para atrás. Tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan, segunda de Pedro, primera de Pedro. ¿Ah? Primera de Pedro, capítulo 1. Tercera de Juan, segunda de Juan. 3, ok. 3 instrucciones vitales. Sí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 3 instrucciones vitales. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuáles son las 3 instrucciones vitales? La primera, la segunda, la tercera, esperad por completo en la gracia. Bien, esto ya lo hemos visto en otra ocasión, pero hoy lo vamos a ver y vamos a desglosarlo un poco. Ok, estas 3 instrucciones que nos da el apóstol Pedro tienen su desarrollo en los versículos que siguen. Así que vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué significa primero. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, versículo 14 al 17. Lo 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Entonces, la primera instrucción es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo dije, ¿cuál es? Yo dije la... 14, 15 y 16. Ok, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir los lomos de mi entendimiento? ¿Cómo yo ciño los lomos de vuestro entendimiento, de mi entendimiento? A ver, ideas. Acuérdense, todo esto es Biblia. Puede ser que lo tengamos aquí y puede ser que esté en otra parte de la Biblia. Entonces, en otra parte de la Biblia dice que yo debo ceñirme. Es más, ¿en qué otra parte de la Biblia dice que debo ceñirme los lomos? Ajá, ¿qué dice? Significa la palabra ceñir. Ya vamos para allá. Déjeme, conteste primero mi pregunta, después yo le contesto la suya. ¿En qué otra parte de la Biblia dice que debemos ceñirnos y qué dice? No me estén mareando. Sí, pero ¿qué dice? ¿Ceñirme qué? Con la verdad. Ceñir los lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad, sí, claro. ¿Qué es la verdad? La palabra es la verdad. Yo ciño los lomos, ciño los lomos de mi entendimiento, ¿con qué? Con la palabra. Yo debo ¿qué? Ahora vamos a hablar de ceñir. Ahora sí puedo contestar la pregunta. Es más, ¿alguien quiere contestarla por mí? No, usted no quiere, pero algunos otros sí. Es más, yo vi que alguien estaba contestando por acá. Y allá María Elena y a Maide contestando. Que Elena no conteste, pero María Elena y Maide están contestando. ¿Qué es ceñir?
Ajustarse. O sea, ajustarse es apretárselo para que no se caiga el pantalón. ¿Ok? Ceñir los lomos con la verdad. ¿Ok? Entonces dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿con qué? Con la verdad. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿con qué? Con la verdad. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿con qué? Con la verdad. Con la palabra. ¿Ok? Ahí vamos. Eso también ya lo tocamos anteriormente porque vimos la armadura, pero ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es entendimiento ahora? ¿Qué es entendimiento? Cuando hacemos algo sabiendo que lo que se está haciendo está bien. ¿Hacemos algo? Entendiendo que lo que hacemos está bien. Lo que usted está explicando que La mente. El entendimiento es parte de la función de la mente. Pero ¿qué es el entendimiento? Entender. Cuando se puede hacer algo de una manera que O sea, poner atención. Poner atención. El entendimiento es producto de poner atención, pero no es poner atención. Si yo no pongo atención, lo más seguro es que no entiendo. ¿Ok? Muchas veces que yo no entiendo, pero hay dos razones por las que uno no entiende. Dos razones. Puede haber más, pero hay dos razones principales. La primera razón principal por la que una persona no entiende algo es porque no tiene fundamento, no tiene la base para entenderlo. Déjenme explicar eso. Si yo, por ejemplo, no sé sumar, ¿ok? ¿Qué yo debo aprender primero para poder aprender a sumar? Los números. Si yo no sé los números, nunca voy a aprender. Necesito la base para poder aprender. No puedo aprender a restar si no me sé primero los números. Entonces, primero, para poder, una de las cosas que nos permite, nos impide entender algo, es que no tengo la base que me permita entender eso. ¿Cómo yo resuelvo ese problema? Estudiando. Empiezo a buscar, a estudiar y a buscar. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, para yo entender una palabra, generalmente ¿a dónde voy? Al diccionario. Entonces, así mismo yo voy buscando de dónde viene esto para poder entenderlo. Entonces, parte de ceñir los lomos de mi entendimiento, ¿qué es? Buscar. Yo no lo entiendo, o sea, yo lo estoy leyendo, pero no lo entiendo. Entonces empiezo a buscar los fundamentos. ¿De dónde viene esto? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuál es el significado de la palabra para poder entender? Ceñir los lomos de mi entendimiento no es leer la palabra y punto. Si yo la leo y no entiendo, no he ceñido los lomos de mi entendimiento. ¿Ok? Así que lo primero es que yo tengo que buscar entender lo que la palabra dice. Si yo no busco entender lo que la palabra dice, si yo simplemente la leo, y bueno, como nos pasa a todos, porque a todos nos pasa que la leemos, y de repente un día, oye, ¿esta palabra qué significa? Y la he visto 10.000 veces, pero hoy me llamó la atención. ¿Nos pasa o no nos pasa? Seguido. Entonces, nosotros para ceñir los lomos de entendimiento tenemos que estudiar. Eso tiene un producto. El producto es lo que vemos aquí, dice, como hijos obedientes. El hijo muchas veces no obedece. ¿Por qué? Porque no entiende. Porque no damos las instrucciones de manera que ellos lo puedan entender. Hay hijos desobedientes, eso es otra cosa. Estamos hablando de que a veces yo le digo algo a un niño y cuando el niño veo que está haciendo otra cosa y yo le pregunto y el niño me dice, pero eso fue lo que tú me dijiste. Y dice, no, yo no te dije eso. Pero es que él entendió otra cosa. Él no entendió otra cosa, no es que sea desobediente, simplemente no entendió mis instrucciones. Y muchas veces castigamos a nuestros hijos injustamente porque en realidad no nos damos cuenta que ellos no entendieron. En vez de volverle a explicar, esto fue lo que yo te dije para que él le entienda. Entonces, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, con los niños, o que debemos hacer con los niños para que entiendan es, repíteme, a ver, ¿qué fue lo que te dije? ¿Qué entendiste? Cuando nos aseguramos de que el niño comprendió las instrucciones, entonces ya no tiene excusa. Bien, entonces nosotros debemos procurar entender lo que la palabra dice para poder obedecerla.
Ceñir los lomos de entendimiento, no, yo lo entendí, ya yo sé qué es lo que dice aquí, ya sé lo que significa los lomos, ya sé lo que significa ceñir, ya sé lo que significa entendimiento, pero todavía no has obedecido. ¿De qué sirve? Todavía no has empezado. Hace 3 meses que entendiste que debías empezar a estudiar la palabra, pero todavía no has iniciado. Entonces, ¿de qué sirve? Entonces, como hijos obedientes, tú entiendes o procura entender lo que se te está diciendo. No te conformes a los deseos que antes tenías, sino al estudiar la palabra, esto que a mí me gustaba no está bien. Así que, ¿qué hago? Reemplazo. Esto no está bien, así que ya yo no lo voy a hacer y voy a hacer lo que la palabra me dice que debo hacer en lugar de esto. ¿Ok? Y eso, dice, conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la verdad. Ignorancia de Dios. No conocíamos a Dios, no entendíamos nada de Dios, no sabíamos quién era Dios. Entonces, estando en esa ignorancia, vivíamos desordenadamente. Es lo que habla, en cierta forma, aunque allá lo que está hablando es de una actitud, ¿cómo se dice? Voluntaria, pero lo que está diciendo es que cuando uno ignora a Dios, dice, como ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios, dice allá en Romanos, ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Y así estábamos nosotros, como ignorábamos a Dios, andábamos en nuestra mente reprobada, haciendo cosas que no convenían, cosas que no eran buenas, que no agradaban a Dios. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos. ¿En qué? En algunas partes, en algunas cosas. En todo. ¿Qué significa? Dice, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Bueno, dice, imítenme. Ahora, ¿qué significa ser santo? A ver. Apartarse de todas las cosas que son buenas. Apartarse de todas las cosas que no son buenas. Otra explicación. No, estoy preguntando. Solo chocamos las vistas así casualmente. Es la conciencia de ella. Tiene la conciencia media turbia. Entonces, ¿qué significa ser santos? Separado. Ya usted dijo separado, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo puedo explicar ser santo? Ya, separado. Yo me separo y ya. Me aparté. Y ya. ¿Qué es ser santo? Miren el contexto en que está. Dice primero, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, ¿cogieron el gallo por ahí? ¿No cogieron el gallo que se me acaba de salir? Aquí viendo a Jesús como ejemplo y siguiéndolo a él. Ajá, ok. Pero ahí está diciendo algo. Ahí está haciendo un contraste entre la santidad y nuestra manera de vivir anteriormente. Entonces dice que nosotros no nos conformemos con cómo vivíamos en nuestra ignorancia, sino, dice, si no, es un contraste, sino sed santos. O sea, nuestra manera de vivir... Sí, despojarme de todo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía María Elena? Lo malo que usted está viendo, ¿cómo le digo? No, ahí no. El 2. La manera de vivir. La manera de vivir. Fíjate que las rayitas de allá, ahí en la pantalla, debe ir hasta el amarillo por lo menos, cuando yo hablo. ¿Ok? La manera de utilizar. ¿Cómo qué? O sea, no tiene que decirme el palabrón aquí, pero... Pero bueno, pues con esas palabras obscenas que no... Eso, o sea... dejarme del bochinche. Eso, ya dale chance a otro, ya le mascaste el camino. ¿Qué significa ahora?
La mentira. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ya vimos las partes fáciles. Pero la santidad, dice, sed santo porque yo soy santo. ¿Ok? La santidad de Dios incluye su carácter. Ahora, yo les voy a decir, ¿Dios es rencoroso? No. ¿Cómo es Dios? Paciente. Y perdonador. ¿Ok? Entonces, parte de nuestra santidad, o sea, lo que está diciendo es, nosotros copia el carácter, nosotros tenemos que imitar, dice, sed santos porque yo soy santo. Nosotros tenemos que mirar a Dios, cómo es Dios, los detalles de cómo Él hace las cosas, e imitar su manera de hacer. ¿Le gustó la definición? Porque es que nosotros tenemos que ir más allá. Normalmente es fácil ver la chupata, la fornicación, el adulterio, pero hay cosas que son más así como sutiles y que tenemos que nosotros también dejar. El amor al prójimo. Mire, déjeme mostrarle una forma en que nosotros no somos muy santos a veces. A veces, Ayer yo iba en el metro, la verdad que casi se me salen las lágrimas. Se subió un hombre. Si yo me llamo Oscar, dice. Yo me llamo Oscar. Vengo de allá de Chiriquí y he venido buscando trabajo. Estuve en Veraguas, Herrera. Hablaba así como los indios, así que usted sabe que uno tiene que ir. Yo les estoy traduciendo acá en una forma más entendible. Y vine acá a Panamá y fui a Panamá Viejo y encontré un señor que me da trabajo, pero yo trabajo mañana pero él no me puede dar hospedaje. Me dice Oscar, encontré una señora que me renta un cuarto por $40, pero usted sabe, el hombre viene de allá, no tiene. Así que estoy pidiendo a ver quién me ayuda. Yo no tenía para ayudarle, así que por eso era que me bajé casi llorando, pero el hombre dice, ya tengo $8. O sea, se le veía al hombre la franqueza, era un hombre que venía a trabajar. ¿No? Entonces, nosotros debemos mirar más allá de ¿cómo se dice? De la persona. Siempre, es cierto, hay gente que son timadores, pero nosotros deberíamos tener el discernimiento de Dios para saber, este no está timando, este está diciendo la verdad. Y ayudar al que necesita. Y no ayudar simplemente porque, bueno, aquí tengo de lo que me sobra. Nosotros debemos ser generosos. Y el que da de lo que le sobra es bueno. Pero la generosidad es mucho más que eso. Y tenemos que entender, Dios es generoso. O sea, Dios no es de que... No. Hay un versículo... Yo, la verdad que a los proverbios los leo, me gustan, pero... Hay 2 versículos que me han borrado así como el resto de los versículos de los proverbios. En esto ya encontré uno que también estaba bueno. Pero estos 2 versículos, cuando yo los leí, simplemente se me quedaron clavados. Hay uno que no sé ni dónde está, pero el otro sí. El que no recuerdo dónde está, que es del que les quiero hablar, dice, oye, me escapó la cosa. El que da a Jehová presta, el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Nada más, o sea, esa promesa, el hecho de que tú le des y tú sepas que Dios te debe, porque le estás prestando, si te prestas, le debes, ¿sí o no? Dios te debe. Cuando tú ayudas a alguien en necesidad, estás creando un crédito en el cielo para ti, a favor tuyo. Y Dios, en el momento que tú necesites, Él te lo va a pagar, pero no como tú lo hiciste. Porque Dios es generoso. Entonces, todo eso es parte del carácter santo de Dios. Debemos aprender a estudiar a Dios para conocer a Dios y ser como Él es. No nos quedemos simplemente en la palabra de que Él es santo. No, Él lo que está diciendo es, sean como yo soy. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Entonces tenemos que tener mucha claridad en eso. Ciñamos los lomos de nuestro entendimiento para ser como Dios es.
empezamos a estudiar y seamos diligentes en buscar, en querer aprender. Busquemos diccionarios, busquemos todos los recursos que podamos. En el celular está una herramienta, True Bible. Ahí hay varias versiones de la Biblia. Y usted puede leer la Biblia en diferentes versiones. Usted puede decirle, bueno, ¿dónde es que dijo el pastor que estaba sed santo? Vaya a buscar sed santo. Y ahí aparece un montón de versículos donde dice eso. Y usted puede buscar, o sea, hay varias herramientas. Yo sé que la mayoría aquí no tiene computadora, pero yo tengo la iSword, que aparte de eso me muestra el significado de la palabra en el idioma original. O sea, uno tiene que ser diligente, esforzado, buscar y querer aprender. No diga, es que lo que pasa es que yo no tengo. No, lo que no tienes es ganas. No, lo que dice es que no tengo recursos, que no tengo no sé qué. Lo que no tienes es ganas, porque si tuvieras ganas, tu celular, en el caso de María Elena no cuenta esto, pero tu celular estaría más lleno de cosas de cosas de Dios que de las cosas que estás viendo. ¿Verías menos YouTube? O estarías viendo en YouTube cosas de Dios, pero tampoco eso. O sea, ve en YouTube, pero estás viendo otras cosas que no son de Dios. Entonces no me digas que no. Lo que pasa es que no quieres. Dice, y voy a volver al asunto, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes. No te conformes con seguir viendo las mismas cosas en YouTube. Transfórmate, transforma tu manera de pensar y empieza a ver en YouTube, en tu celular, las cosas que agradan a Dios. Entonces la primera es, ciñe los lomos de tu entendimiento. Piensa y date cuenta que Dios quiere una persona más diligente, una persona más santa. Quiere hacerte una persona mejor, quiere hacer cosas grandes contigo, pero no puede porque no te santificas, porque no te dedicas. Entonces, y aquí tengo para hablar como para 3 días, pero vamos a seguir. Entonces, la segunda instrucción, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Bien. ¿Ser sobrio? Ajá. ¿Qué es ser sobrio? Estar firme, dice Toña. Bien. ¿Qué más? Ok. ¿Qué no es ser sobrio? Yo pensé que esa me lo iban a contestar así. Pero ¿cuánto les cuesta decir esa palabra? Es estar borracho. El borracho no está sobrio, es el contrario. O sea, yo pensé que iba a ser tan fácil. Si esto aquí es, no más. Ustedes ven borracho cada ratito. No me gusta decirlo, pero esa es la realidad. Y nosotros estamos orando para que eso cambie, pero todavía no ha cambiado. Ok, entonces, cuando una persona está borracha, ¿cómo están sus sentidos? Ok, no está en sus 5 sentidos. Muchas veces dice tonterías, por no decir otras cosas, y busca pleito, no deja hablar a nadie. ¿Ok? Entonces, todo se lo sabe. Él es el as de todas las cosas. ¿Ok? Versículo 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga sobre la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren, ¿ok? Sed sobrios. Estamos hablando de nuestra relación con Dios, ¿ok? Que tiene que ver también con nuestra relación con los hombres. Entonces, ¿cuál es la primera instrucción que se da en el versículo 17? Invocar el nombre del Señor. Esa es es una expresión como de duda, o sea, un condicionante, gracias. Eso es un condicionante, y si invocáis. Pero hay una instrucción que da Pedro. ¿Cuál es la instrucción que da Pedro ahí? Ok, conducidos en temor. Ok,
Bien, perfecto. ¿Cuál es el tiempo de nuestra peregrinación? El tiempo de vida. Mientras estamos vivos, dice, condúcete en temor todos los días de tu vida, cada minuto de tu vida, todo el tiempo de tu peregrinación, condúcete en temor. ¿Temor de quién? Temor de Dios. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Dios es débil? ¿Cómo es? Fuerte. Bien. ¿Te parece que es cosa de gente sensata meterse, burlarse, provocar a alguien así? No, ¿verdad? Hay que estar sobrio. O sea, la sobriedad me sirve ¿para qué? Para entender. O sea, yo tengo delante de mí al ser más poderoso del universo. Y algunos decimos, o sea, yo igual que todo el mundo, cuando no entendía esto, escuchaba a los que supuestamente entendían. Decían, temor no es tener miedo a Dios, sí, téngale miedo. Miren, Jesús dijo lo siguiente, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo y después no puede hacer nada. Temed más bien, dice, al que después de matar el cuerpo puede destruir el alma en el infierno. ¿Ok? Entonces, ¿está hablando de qué? ¿De que tenemos miedo o no? Sí, pero no un miedo de, ay, qué susto, que no sé qué, sino que debemos entender que debido a la grandeza de Dios, nosotros debemos respetarlo, debemos honrarlo, debemos cuidarnos de no ofenderlo, de no hacerle daño. Allá en Éxodo 23, cuando Moisés está hablando con Dios, Dios le dice, yo voy a enviar a mi ángel con ustedes. Y cuídense de no provocarlo porque se inflama su ira. Yo dije, ¿saben quién es el ángel? Una de las cosas que yo he visto, cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento y pensamos en ese Dios fuerte que echaba fuego y todas esas cosas, ¿en quién pensamos? ¿En el Padre, en el Hijo o en el Espíritu Santo? Bueno, quiero que sepan que era el Hijo. Mire, yo he llegado a esa conclusión después de dar muchas vueltas. Primero ese versículo que acabo de decir. Él le dice Dios a Moisés, mi ángel irá con ustedes. Y tengan cuidado porque mi nombre está en él. Y si ustedes, mi ira se inflama, ¿la ira de quién? Del ángel. Ese ángel es Jesús. Ahora, cuando ellos están cruzando el mar, ese mar, sí, dicen que era rojo, ese mar rojo, dice la Biblia, cuando iban cruzando el mar rojo, dice la Biblia que, lo primero que dice es, venían los egipcios atrás, dice, el ángel de Jehová se movió hacia atrás. Y luego la nube se movió hacia atrás. Ustedes saben, en la mayoría de los casos, el Espíritu Santo en la Biblia aparece como nube o como agua. Jesús dice la Biblia, dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, el que tiene sed venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice Juan que eso se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Entonces, pero vemos a Jesús como la columna de fuego. Porque él dice que Dios iba delante de él como columna de fuego y como columna de nube. Entonces, si el ángel de Jehová se movió hacia atrás, porque las dos iban juntas, si el ángel de Jehová se movió hacia atrás, y después se movió la columna de nube, entonces el ángel de Jehová era la columna de fuego. Ese era Jesús. Entonces, hay otras cosas que no lo voy a decir porque realmente no quiero confundir a nadie, pero estas cosas requieren que uno mire y son difíciles porque algunos van a estar pensando que te trae cosas nuevas. No, ahí está, léalo. Pase su tiempo ahí, medite. Y a lo mejor usted no lo cree o no lo ve, no hay problema, esto no lo va a llevar al infierno a usted ni a mí por creerlo. No hay problema en eso. Pero condúzcase con temor. Dígame. Habría que tener el temor a Dios. Sí, ahí dice. Pero se puso ahí de esto de que el mismo Señor estaba hablando, que no tuviéramos temor. O sea, que mata el pueblo, ¿verdad? Hay que tener temor del que mata
cuerpo. y destruye el alma en el infierno. ¿A quién se refiere ahí? A Dios. Sí, el único que puede destruir nuestra alma en el infierno es Dios. Nadie más puede mandarnos al infierno. El diablo no nos puede mandar al infierno ni nadie más. El único que nos puede mandar al infierno es Dios. De hecho, cuando... Claro, estaba un poquito enredado. Ah, sí, no. Por eso es que eso es lo que estaba explicando. No, por eso es que lo cogí de ejemplo. O sea, yo precisamente di ese ejemplo para que expliquemos. O sea, Jesús está hablando ahí de que no le tengas miedo, o sea, no tengas temor. Él está diciendo, no le tengas miedo al que puede matar el cuerpo y no puede hacer nada. Tenle miedo realmente al que después de matar el cuerpo destruye el alma en el infierno. Ese solamente es Dios. No puede hacerlo nadie más. Entonces, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor. O sea, toda tu vida tienes que recordar quién es Dios. Y tienes que vivir con temor de ofenderlo. ¿Ok? Digo que si nosotros somos obedientes a Dios, en el momento que nosotros reconocemos que hacemos algo mal, ahí nosotros sentimos temor. Ajá. Ok, sí. Sí, en realidad el que no reconoce que ha hecho mal no siente temor. Así es. Pero miren, aquí hay un balance. Aquí hay un balance doble. ¿Ok? Porque nos da una recomendación. O sea, dice, condúcete con temor todos los días de tu peregrinación. Pero nos dice algo más. ¿Qué nos dice? ¿Qué debemos saber? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como ahora. O sea, nosotros debemos vivir toda nuestra vida, primero, con temor a Dios. Pero segundo, sabiendo que ya Dios me rescató, que ya la sangre de Cristo se derramó por mí, que ya yo soy salvo por esa sangre. Y por lo tanto, ese temor ya no es miedo, porque ese dice, si invocáis, ¿por qué? Por Padre. Yo no le tengo miedo a mi Padre, yo respeto a mi Padre. Yo no quiero desagradar a mi Padre, yo no quiero molestar a mi Padre, yo no quiero que mi Padre se enoje, sino que al contrario, yo amo a mi Padre, y como yo amo a mi Padre, yo quiero que mi Padre esté bien, se sienta contento. Yo quiero que todo lo que yo haga, a mi Padre lo haga sentir feliz. A veces, por ejemplo, hay niños. Yo tuve un compañero en la escuela que él no era de los más aventajados en cuanto a que fueran de que muy inteligentes, como teníamos compañeros que nada más escuchaban la clase y todo se lo aprendía ya y regresaban. Había uno que dice, yo fui, no era compañero mío, pero lo conocí después, dice, yo toda mi vida fui a la escuela, presten atención por favor, yo toda mi vida fui a la escuela con un solo cuaderno en el bolsillo. ¿Qué bruto era ese tipo? El tipo pasó tranquilo, era un bruto. Bueno, mi compañero no era así. El tipo no era lo más inteligente, pero siempre estaba en el cuadro de honor. ¿Saben por qué? Porque se mataba estudiando para salir bien. Ese era un cristiano. Era un cristiano y siempre estaba en el cuadro de honor, pero estaba en el cuadro de honor porque él sabía que él tenía que dar testimonio. Él sabía quién era su padre y porque sabía quién era su padre, él se esforzaba. Él quería agradar a Dios en todo y él simple y sencillamente no iba a ser negligente, él se esforzaba. Entonces, así mismo, si yo tengo problemas para estudiar, para aprender, mi hermano, por ejemplo, una maestra, eso me enteré hace un año, estábamos hablando ya en familia, y mi hermano, el que es electricista hoy, dice que la maestra dijo como que lo sacaran para que lo pusieran en una escuela vocacional. Mi hermano dice que yo voy a pasar. Y mi mamá dice, yo no voy a poner ninguna. Y mi hermano se estudió y pasó tranquilo toda su escuela. Entonces, nosotros tenemos que saber, o sea, tenemos que vivir con propósito. Y el propósito de su vida tiene que ser agradar a Dios. Si usted tiene otro propósito, tiene un problema serio. Porque cualquier propósito que usted tenga que no sea agradar a Dios, se va a diluir en algún momento. O lo va a alcanzar y ya no va a quedar como... mire, Panamá. Cuando Torrijos toma el gobierno, Torrijos el padre, toma el gobierno en aquel tiempo, Panamá tenía un motivo para unirnos, para trabajar juntos,
queríamos de vuelta el canal. ¿Qué pasó? Ahora tenemos el canal y ya Panamá no sabe cuál es su razón de vivir. Los políticos solamente entran para... No voy a hablar de eso, pero perdimos nuestra razón de vivir. Así ocurre cuando usted tiene un propósito fuera de Dios. Usted puede alcanzar su propósito y después no sabe para dónde ir. Pero cuando su propósito de vida es Dios, es inagotable. Toda su vida usted va a tener más, y va a querer más, y va a tener más. Nunca se va a acabar la satisfacción, porque al llegar a un nivel de satisfacción, usted mira hacia adelante, voy para allá, y alcanza otro. Y siempre hay algo más con Dios. Pero tenemos que estar claros en algo. Como ya dijimos, Dios es santo. Y tenemos que conducirnos con temor. ¿Temor de qué? Bueno, yo me conduzco con temor cuando yo reconozco que Dios es mi Padre. Cuando yo amo a Dios por quien Él es, por lo que es. Y cuando yo vivo para Él. Y cuando yo recuerdo, mire, aquí viene la otra parte, porque es doble, dije hace un rato, ¿no? Cuando yo recuerdo que Cristo murió por mí. ¿Y qué es esto? Bueno, que Dios dio a su unigénito para que lo maltrataran, para que lo golpearan, para que lo clavaran por mí. Entonces, ¿yo qué tengo que sentir? Solo agradecimiento por Dios. Y ese temor que pudiera ser un miedo se convierte en agradecimiento. Usted se encuentra en algunas empresas y de repente encuentra que el jefe, la mayoría de los empleados andan por allá huyéndole, no quieren acercarse a él. Pero hay uno al que normalmente lo apodan, sí, sapo, iba a decir otra palabra, pero esa es más bonita. Le llaman sapo, pero el tipo, sí, hay algunos que son sapos, pero no. El tipo simplemente es de confianza. Se ha ganado la confianza del jefe porque no le tiene miedo. Los demás empiezan hacen un montón de tonterías por miedo al jefe. Nos equivocamos y cometemos un montón de errores porque le tenemos miedo a los jefes. Pero cuando empezamos a acercarnos a ellos y aprendemos cómo son, y entonces nos ganamos el favor de ellos y nos ganamos la confianza de ellos y nosotros mismos confiamos en ellos. Entonces Dios espera que nosotros le amemos lo suficiente para acercarnos a Él, para saber que Él está dispuesto a recibirnos en cualquier situación. Él nos dio la prueba, Cristo murió por nosotros. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no fue que Él de repente, ay, ¿qué hago? Ahora esta gente se desbocó. No, ya Dios sabía y lo tenía preparado. Y mediante el cual creéis en Dios. O sea, sin Cristo nadie puede creer en Dios. Nadie. En Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Me recuerda en estos días una conversación que tuvo Vanessa. Para que nuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. ¿En qué Dios? En Dios Padre. Por eso es que Cristo dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. La confianza, nuestra fe tiene que estar puesta en el Padre, en Dios. Claro, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero hay un orden. Dios dice, pongan la confianza en el Padre. Él fue el que envió a Cristo y Él fue el que resucitó a Cristo. Dice, para que vuestra confianza esté en Dios Padre, para que usted con confianza se acerque a Él, para que usted le busque a Él, para que le ame a Él, para que usted sepa que Dios está allí por usted y está por mí. Sí, porque después digo a usted y me quedo yo por fuera, no, yo también tengo ahí mi parte en el Señor. Yo estoy ahí. No, por fuera no me voy a quedar. Están metiendo los ojos y usted se queda. Sí, no. Es más, yo voy primero. Entonces dice, esperen por completo en la gracia que se ha de manifestar cuando Cristo sea manifestado. ¿Qué significa esperen en la gracia? Esperen, dice, esperen por... A mí me gusta este pasaje porque dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Vivir por completo, o sea, no es de que a medias, no, tiene que hacerlo completo. ¿Ok? No puede vivir para Dios de que
de que hoy sí, mañana no, de que un pie aquí y otro pie allá, porque Apocalipsis dice que ¿qué va a hacer Dios con esos? Los vomitaré de mi boca. Viva por completo, entréguese por completo a Dios, no por pedazos, no, por completo entregado a Dios. ¿Ok? Entonces, espere por completo en la gracia. Versículos 22 al 25, vamos a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañables de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, veamos. ¿Cómo nosotros esperamos por completo en la gracia que se ha de manifestar cuando Jesucristo se manifieste? ¿Cómo nosotros esperamos por completo? Bueno, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera instrucción del versículo 22? ¿Por la qué? ¿Cómo purificamos nuestras almas? Obedeciendo ¿qué? ¿Y qué es la verdad? La palabra. ¿Y si no obedecemos a la palabra, nuestras almas son puras? No. Entonces tenemos que obedecer. Esperar por completo que obedeciendo a la palabra, purificado, obedeciendo, o sea, la purificación es también santificación. Entonces, por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? ¿Cómo hacemos nosotros esto, la obediencia a la verdad? Mediante el Espíritu, dice. ¿Ah? Porque primero tenemos que tener el Espíritu de Dios. Y tenemos que tener comunión con el Espíritu de Dios. Para poder, por medio del Espíritu de Dios, obedecer a la verdad. Purificar nuestra alma obedeciendo a la verdad. Y cuando esto ocurre, dice, al purificar nuestra alma, dice, eso también tiene un propósito. ¿Qué es el amor fraternal no fingido? Amor verdadero. Amor verdadero, amor que no miente. ¿Qué es el amor fraternal no fingido? Sentir algo de corazón por alguien. No, haciendo, ayudarnos. Déjeme darle un ejemplo. El amor fraternal no fingido es el que demuestra Rubiel cada sábado cuando viene a apoyarnos con la iglesia de niños. Es el que demuestra Rubiel cada sábado cuando viene a apoyarnos con la iglesia de niños. Él tiene que estar aquí. No. Él tiene su iglesia, vive allá y viene caminando, o sea, ni siquiera en bus. Y viene caminando cada sábado. Este sábado no vino, pero él viene porque quiere. Simplemente se enamoró del asunto y viene. Ya. El amor fraternal no fingido. Un hermano tiene una situación, un problema, volvemos al mismo asunto de antes. Ay, hermano, cuánto lo siento. El bolsillo le está sonando el poco sencillo que tiene ahí, pero no le da ni un real. Voy a orar por usted. Guárdese su oración y suelte lo que tiene en el bolsillo, hombre. Dele la plata primero y después va a orar. Suelte el codo, le dan aquí y aprietan más la mano. Decía, tenía un amigo allá que, Chiriquí, un ganadero. Y entonces habíamos un grupo de amigos que siempre estábamos ahí con el hijo y esas cosas. Entonces al papá le decían codo duro, el mismo yo le decía codo duro. Ahí fue donde me aprendí el asunto ese que te dan en el codo y aprietas más. En vez de, tú sabes, aquí tú debes soltar, no, aprieta más. Codo duro. Suelta, oye, que soy de todas maneras, si no lo sueltas ahí, el chinito te lo va a quitar, pero lo vas a tener que soltar de alguna manera. Mejor préstaselo a Jehová, que Él te lo va a multiplicar. El amor fraternal no fingido, la hipocresía de que, ay, hermano, cuánto lo siento. No sientes nada.
Lo único que siente es avaricia. Amaos unos a otros entrañablemente. Esta palabra hasta hace poco realmente la entendí. Bueno, sí la entendía, pero entrañablemente. ¿Usted sabe lo que significa? ¿Sabe la palabra entrañable, esa palabra entraña, en la Biblia aparece muchas veces? ¿Sabe qué significa eso? Esa palabra entrañablemente o entrañas o lo que sea, cuando se usa en la Biblia, lo que está representando es lo más profundo de su ser. Desde lo más profundo de tu ser, ama a tu hermano. No es simple un sentimiento superficial de aquí de tu corazón. No. Desde lo profundo, ámalo. De corazón puro. No con dobles intenciones, sino con el deseo realmente de bendecir a tu hermano, de bendecir al que tienes enfrente. Tienes que recordar algo. Mira, una cosa que tenemos que recordar que nos puede ayudar, porque reconozco que hay gente que sabe esto y en vez de hacer una cosa se ponen peores. Pero tienes que recordar algo. Tu vida es nada. En cualquier momento desapareces. ¿Y qué lograste? ¿Qué hiciste? ¿Para qué sirvió? No, lo que pasa es que yo le construí una escuela súper moderna a Willy con computadora y contraté a los mejores maestros. Eso no sirve. Sí sirve, pero no sirve. Sí sirve, pero no sirve. Porque no importa, lo hiciste porque te aplaudieran, lo hiciste cuando llegaste delante de Dios. Apártate de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno, donde te vas a consumir por la eternidad. No sirve. O sea, lo que sirve, nosotros tenemos que entender algo. Lo único que realmente sirve es lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. Cuando nosotros obedecemos a su palabra y vivimos de acuerdo a su palabra, estamos haciéndonos un lugar en el cielo. Estamos ganándonos una corona, un premio. Nuestro nombre va a ser escrito en una piedrita que nadie más va a conocer, sino yo nada más cuando vea. Mi nombre está ahí. Un nombre especial que Dios dedicó para mí, así pan. Tenemos que aprender que todo lo que tenemos en esta vida, simplemente un día no está. El último versículo lo dice. ¿Sí? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, lo que está diciendo ahí es, si tú vives tu vida a tu manera, sépalo, vas a perderla. Pero si tú vives de acuerdo a la palabra, sépalo, vas a permanecer para siempre. Es una decisión que tenemos que tomar siempre, todos los días. Todos los días. Si quieres vivir para esta vida, bueno, sepa que lo que tú ganes en esta vida se te va a acabar en algún momento. Pero si quieres vivir para la otra vida, si quieres vivir para Dios, sepa que lo que usted haga va a durar por la eternidad. Le va a contar para vida eterna. Entonces, déjeme recordarme las tres palabras. Ciña a los lomos de su entendimiento. Sea sobrio. Esté consciente, parejo, tranquilo. Y vele y espere por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No tiene lista hoy. Como que sí. No, me gusta que pregunten, pero si no tienen, no hay problema. ¿Alguien tiene una pregunta? Díganme. Permanecer. Ok. Permanecer es cuando tú te quedas en un lugar por mucho tiempo. El tiempo que tú te quedas ahí es el tiempo que permaneces. Ok. En este caso, está diciendo que
que debemos permanecer firmes en las cosas del Señor. Debemos, en el caso de la palabra, significa que la palabra nunca va a pasar. Oíste, que lo que Dios dice, no lo dijo ayer y se olvidó, no, va a ser para siempre. ¿Ok? ¿Entendiste? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, por tu bendición, Señor.